En nombre de la presidenta de nuestra Junta Directiva, Marigen Horcon, y de nuestro rector, Gutemen Martínez Ocamica, le damos a todas y a todos una cordial bienvenida a esta nueva conferencia de nuestro ciclo académico, La historia reciente de Chile, su apego a la libertad y los derechos humanos. En primer lugar, quiero saludar a nuestro expositor, don Genaro Arriagada, por acompañarnos en la conferencia de hoy. Genaro, muchas gracias por hacerte parte de este ciclo académico. Nosotros comenzamos durante el mes de junio con Enrique San Miguel, quien expuso sobre Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Continuamos con Álvaro Varela, quien estuvo con nosotros conversando sobre la Vicaría de la Solidaridad. También nos acompañó Ignacio Walker, con una mirada reciente a la historia reciente de Chile. Estuvo también el doctor en filosofía Alejandro San Francisco, con su exposición Chile entre las revoluciones y la democracia, 1960-1990. Romy Schmidt, Patrimonio, Memoria y Derechos Humanos, nos expuso. Por mientras voy a poner eso, la socióloga Oriana Bernasconi, quien expuso sobre documentar la atrocidad. Y la semana pasada estuvimos con Mario Weisbrot hablando sobre los desafíos para un buen futuro. Hoy nos acompaña don Genaro Arriagada, abogado, cientista político, investigador, académico, diplomático y político chileno, que se desempeñó como ministro secretario general de la presidencia. Fue embajador de Chile en Estados Unidos y ha escrito variados libros y artículos académicos. Los próximos días estará también, la próxima semana, los próximos días estará presentando un libro también que nos va a contar en esta exposición. Saludamos a nuestros estudiantes, a los que están virtualmente, a los que están en sala y a todo el público que nos acompaña hoy en esta conferencia. Genaro, tiene usted el micrófono como lo tiene los viernes en la radio y en otros medios de comunicación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una sola aclaración. En la presentación, yo no soy abogado. Yo egresé de la Escuela de Derecho, pero nunca me recibí, de manera tal de que quiero aclarar eso, a pesar que lo he aclarado a lo largo de toda mi vida y siempre me persigue este asunto. Bueno, muy brevemente quisiera decir que discutir sobre la unidad popular es, es muy complejo porque, porque la, el suicidio del presidente Allende provocó una, una reacción mundial de apoyo y la brutalidad del régimen militar. El ver que la Fuerza Aérea de nuestro propio país bombardeada la moneda es ciertamente un hecho que va a marcar la historia de Chile por siempre. Ahora, el drama de esto es que conjuntamente con la muerte del presidente Allende, eh, hubo una expresión mundial de respaldo y de reconocimiento, lo que era muy justo, pero a la vez se produjo un agotamiento de la discusión de qué es lo que había sido su gobierno. Y en consecuencia, muchos de sus partidarios eh, hicieron lo que era correcto, exaltar el gesto del presidente Allende, pero hicieron algo que a mi juicio los ha dejado algunos, y yo diría casi la mayor parte, en deuda, que no es analizar por qué la experiencia de la Unidad Popular fue tan contradictoria, al punto que hoy día, a 50 años del golpe militar, no hay una sola revolución después de la Unidad Popular que haya invocado
el marxismo-leninismo como su característica fundamental. Han habido revoluciones de otra especie, han habido revoluciones de pantomima, como por ejemplo el chavismo, en fin, pero propiamente una revolución de estas características no la hubo en los siguientes 50 años. Ahora, mi impresión, y en eso es mi convicción, fundada en lo mucho que he estudiado el tema, yo creo que en el gobierno de la Unidad Popular hay tres momentos distintos, y en consecuencia uno se equivocaría si dice de que este proceso tuvo siempre las mismas características, porque no las tuvo. Y entonces yo lo primero que voy a plantear es un primer camino, después voy a pasar a un segundo camino y después a un tercer camino. Y espero que el tiempo me lo permita. El primer camino está expresado en el primer mensaje presidencial del presidente Allende, que dice: en la construcción del socialismo han habido dos vías. Una, la que estableció Lenin, que suponía la dictadura del proletariado. Y, dice él, con todas sus letras, la vía nuestra es distinta, porque la vía nuestra se hará sin dictadura del proletariado, se hará ajena a los excesos y a los crímenes, habría que decir, que caracterizaron la vía leninista. Este planteamiento de Salvador Allende era extraordinariamente heterodoxo y con justa razón provocaba el más grande entusiasmo en ciertos sectores de la Europa más cercanos a la socialdemocracia, pero provocó un rechazo casi absoluto de los partidos que respaldaban al presidente Allende. Todos ellos, por su orden, fueron expresando su desacuerdo. El Partido Comunista fue muy enfático. Dijo que por lo demás el Partido Comunista habría de ser el sector más leal al presidente Allende a lo largo de estos 3 años tan difíciles, dijo que concordamos con el presidente en la necesidad del socialismo, pero discordamos de que ello sea posible sin una dictadura del proletariado. Son las teorías de Lenin sobre el Estado y la revolución las que hacen la diferencia entre el reformismo y la colaboración de clase y una revolución verdadera. Y en consecuencia, el Partido Comunista, inmediatamente después de expresado la formulación del presidente Allende en el primer mensaje, dijo que esto no era posible sin una dictadura proletaria. Quiero decir que 3 o 4 años después, en un pleno, el Partido Comunista volvería sobre el tema y diría: concordamos muchas veces con el presidente Allende, pero no estuvimos de acuerdo en que esto se hiciera sin una dictadura del proletariado. Y dicen algo que es muy fuerte. Dicen: el presidente Allende no tenía una formación marxista verdadera. Eso está en el informe al Pleno del año 1977. Ahora, el Partido Socialista fue más enfático, porque el Partido Socialista estaba definitivamente en la idea de que la democracia no era el camino para la transformación social, sino que era necesaria la vía armada. Y en ese sentido, casi es repetitivo volver a las declaraciones, incluso unánimes, de los últimos congresos del Partido Socialista, planteando
de que el camino hacia la revolución significaba avanzar a través de la vía armada y consecuencialmente la dictadura del proletariado. Partidos menores como el MAPU, que habían salido de la democracia cristiana hacía apenas 3 años, en ese momento se declararon marxistas, leninistas por los 4 costados y en consecuencia rechazaron también la idea de Allende de un segundo camino al socialismo distinto del de Lenin y de las eh, eh, experiencias socialistas que habían precedido a la Unidad Popular. Ahora, es curioso, el gran defensor de esto, y yo recomiendo de repente que leerlo, es un intelectual brasileño que se llama Darcy Ribeiro, que fue durante 2 años asesor político del presidente Allende. Y él con justa razón dice que este era un camino extraordinariamente difícil y que en definitiva en esto el presidente Allende se quedó solo. De hecho, Salvador Allende nunca más va a volver a plantear la idea de un segundo camino al socialismo. Y entonces yo creo, y, y es mi impresión, mi convicción, de que la idea de un segundo camino al socialismo nunca tuvo apoyo político en la coalición de gobierno del presidente Allende. Dicho eso, la acción política se encaminó, y esta es la segunda etapa, el segundo camino del gobierno, se encaminó hacia lo que se llama la vía político-institucional, en la cual las afirmaciones eran las siguientes. Primero, en esta materia se distinguen 2 vías. Una vía violenta y una vía pacífica. La vía violenta es la de la guerra popular, la de la guerra de guerrilla. La vía pacífica, en cambio, puede ser, dice, puede ser una vía política institucional, en donde a través de los mecanismos de la democracia, el uso de los resquicios de la legalidad, se pueda avanzar hacia, y aquí está una segunda afirmación, hacia una dictadura del proletariado. Vale decir, la dictadura del proletariado no se abandona, pero se plantea de que ella se puede conseguir a través de un conjunto de mecanismos. Utilizar algunos elementos de la ideología burguesa, vale decir, la lealtad con los resultados electorales. Conseguir un manejo coherente de la economía. Utilizar, puesto que no, el presidente Allende y su gobierno eran minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, impulsar las reformas a través de los resquicios de la antigua legalidad. Este fue un debate que en su época tuvo mucha resonancia, pero que voy a resumirlo de la siguiente manera. Los resquicios eran resquicios, vale decir, rendijas, que habían quedado de anteriores legislaciones que permitían la requisición o el control, la intervención de las empresas. Algunas de esas leyes provenían del gobierno de la República Socialista que hubo en el año 32 y que duró 100 días. Y de ahí se dictó una legislación que nunca se derogó y que incluso gobiernos conservadores como el de Jorge Alessandri en algunas ocasiones ocupó. Y en consecuencia se decía, podemos utilizar esto. Podemos utilizar también la vía de las compras de empresas para estatizar el sistema bancario
el gobierno de la Unidad Popular ofreció una ley que no llegó nunca al Parlamento, pero abrió un poder comprador de acciones. Y esto hay que recordarlo, la derecha tan dura en la oposición a Salvador Allende fue como corderito a vender sus acciones en las ventanillas del Banco del Estado, incluido el expresidente Jorge Alessandri. De manera tal de que al cabo de un año de abrir el poder comprador de acciones, el Estado tenía el control, puede que me equivoque, pero a lo muy menos 11 bancos, y en la mayoría de los restantes tenía una participación mayoritaria. Esto significó también de que a través de del abuso de instituciones eh, que existían, conjuntamente con establecerse la compra de acciones en las ventanillas del Banco del Estado, se estableció también el hecho de que hubieran 2 inspectores de la superintendencia de bancos en cada banco, revisando todas las operaciones, con lo cual el manejo del sistema bancario se hizo extremadamente difícil. Hay muchos otros elementos. Se estimaba que el gobierno podía mantener una relación con la Fuerza Armada en la cual, si respetaba su tradición institucional eh, y no se saltaba de la legalidad, las Fuerzas Armadas respaldarían, o por lo menos no se opondrían a, al, al avance de la vía política institucional. No quiero, por razones de tiempo, el transcurso del año 1971 va a ser un año, yo diría, notable para el gobierno de la Unidad Popular. Notable porque aparece un ministro de Economía, Pedro Buscois, a mi juicio un mal economista, que llega y plantea de que es posible conseguir en Chile un verdadero milagro económico sobre la base de una expansión del circulante, la utilización de la capacidad ociosa que había en la economía, y en consecuencia se embarca en una política que por una parte aumentó fuertemente los salarios eh, y consecuencialmente aumentó la participación del trabajo en la renta nacional de una manera bastante notable. Lo que Frey había obtenido en 6 años, vale decir una mejoría del 5%, Buscois lo obtuvo en un año. A ese precio, eso lo hizo al precio de una expansión de los medios de pago de 120%. Vale decir, la máquina de imprimir billetes funcionó brutalmente. Y a continuación, una política de control de precios que hizo que tuviéramos durante el año 1971 una expansión económica notable, 8% de crecimiento del producto, un mejoramiento de los salarios y a continuación una inflación que bajó del 30 al 20%. En ese cuadro, Buscovich declaró de que los críticos de esta política, que eran muchos, y se ubicaban naturalmente en el campo de la democracia cristiana, algunos sectores de izquierda, y, y esos críticos plantearon de que esta política era irresponsable, que no se podía sostener en el tiempo. Buscovich les contestó diciendo: ustedes no entienden nada de lo que pasa. Ustedes son unos agoreros y pitonizos de la inflación. Bueno, el resultado fue que el año 1971 fue fantástico.
y el año 1972 provocó una situación económica inmanejable, en el sentido de que la máquina de fabricar billetes siguió aumentando, la expansión monetaria subió arriba del 150%, se habían estatizado una gran cantidad de empresas, pero esas empresas estaban bajo el control de administraciones que no eran profesionales, y en consecuencia se produjo un déficit en las empresas del Estado, de las empresas estatizadas en manos del Estado, que en el año 1972 equivalía a prácticamente el total de lo que el Estado recaudaba por impuestos. En esas condiciones se empezó a hablar de algunos temas no menores, que era la posibilidad de una hiperinflación. De hecho, ese año la inflación llegó al 163%, la más alta del mundo en ese momento, y a continuación, ya en el año 1973, perdió todo control, llegando, según cifras oficiales, al 372%, y según elaboraciones, mediciones que hacía eh, un instituto de la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile está entera quebrada entre partidarios y contrarios del régimen de la Unidad Popular, eh, era arriba del 600%, que es lo que dice por lo demás el Economist de esta semana. Ahora, empezó a surgir una situación muy complicada de desabastecimiento, de caída de los salarios, y a continuación emergió el mercado negro. Y con el mercado negro, naturalmente, el mercado negro, algunos moralizan sobre esto y dicen, bueno, la verdad es que es una función de unos pocos especuladores. La verdad es que cuando se desata el mercado negro, lo que se produce es que esto va creciendo como una gangrena en la cual los comerciantes empiezan a ocultar sus existencias para venderlas y canalizarlas a través del mercado negro. Eh, el, el, la fijación de precios por los comerciantes se hace eh, mensualmente, después semanalmente y finalmente diariamente. Y la gente que no puede comprar en el mercado negro, naturalmente, se empieza a alinear en el mercado negro como una manera de encontrar los recursos que le permitan comprar lo que está en, en, en lo que tiene un precio muy caro. Ahora, conjuntamente con eso, se va a producir una especie de continua enfrentamiento que va a tener, eh, hay hechos que son nefastos, eh, uno de los cuales es el asesinato de Edmundo Pérez Zúñiga, que era el más destacado crítico de la Unidad Popular en la democracia cristiana y que fue asesinado. Sería absolutamente injusto decir de que el gobierno del presidente Allende participó en ese asesinato, pero participó un grupo, la Brigada Organizada del Pueblo, que había tenido, según los discursos de la época, Osvaldo Holguín, Narciso Ureta, había tenido una relación con los aparatos de seguridad. Eso quebró muy profundamente las confianzas entre la democracia cristiana y
y la izquierda. Después de eso, producto de esto mismo, la fuerza electoral del gobierno de Salvador Allende empezó a decaer. Allende triunfó con el 36,6% de los votos en la primera vuelta, fue elegido por el Congreso Pleno con la unanimidad de los votos de la democracia cristiana y parte de los votos de la derecha. Y en la primera elección, que fue una elección municipal, las fuerzas de la Unidad Popular llegaron al 50% de los votos. Pero a continuación de ahí, en sucesivas elecciones, fue perdiendo fuerza. Y en enero del año 1972, en las elecciones que se hicieron complementarias de un senador en Rancagua y de un diputado en Linares, la Unidad Popular fue muy, muy fuertemente derrotada. El mundo sindical se empezó a quebrar. Y prueba de ello está que tuvimos una elección de la CUT, la primera que se hizo con voto universal, y en esa votación el recuento de votos tomó 22 días. Y al final se estableció de que la primera fuerza era el Partido Comunista con unos 30.000 votos superior, la segunda el Partido Socialista con unos 1.500 votos superior a la Democracia Cristiana, que era la tercera fuerza. Vale decir, la Democracia Cristiana sacó en el orden de unos 200.000 votos en esa elección y fue superada por el Partido Comunista por 30.000 y por el Partido Socialista por 1.000 y tantos votos. El MIR, que llevó una lista, sacó menos de la décima parte de los votos de la Democracia Cristiana. El mundo sindical empezó a mirar con creciente distancia al gobierno del presidente Allende. Ahora, vino aquí una cosa muy compleja, y es que en el año, a mediados en octubre de 1972, se produjo una suerte de rebelión de la pequeña burguesía, en que bruscamente los comerciantes, pequeños comerciantes, los transportistas, los taxistas, los pequeños propietarios de agrícolas se unieron en lo que se llamó el paro de octubre. El paro de octubre no fue un paro patronal, porque los patrones no podían parar las grandes empresas. Si una gran empresa paraba, el sindicato tomaba la empresa y era estatizada. Y en consecuencia, aquí, salvo muy contadas empresas que contaron con el respaldo de sus trabajadores, la verdad es que no tenían poder para parar. Pero los transportistas, los taxistas, los comerciantes minoristas, todos ellos tenían una característica: eran dueños de sus negocios y eran los trabajadores de su propia empresa o sus parientes. Y en consecuencia, ellos sí podían parar, porque tenían este doble poder: propietarios de sus medios de trabajo y, por el otro lado, eh, eh, eran sus propios trabajadores o sus familiares. El paro de octubre fue feroz, duró 3 semanas y creó una situación que cambió radicalmente la situación de Chile. En la oposición política, el paro de octubre significó el desplazamiento del centro del poder, no del poder electoral, porque lo siguió teniendo la democracia cristiana, pero el centro del poder se desplazó desde la democracia cristiana cada vez más hacia los grupos de derecha que pasaron a tener en la pequeña burguesía, como se decía en la época,
la infantería para su oposición al gobierno de Salvador Allende. Y el paro de octubre, en definitiva, fue, y se probaría después más acertadamente, fue un traspaso de poder a los fue un traspaso de poder a los sectores más radicalizados del empresariado. Ahora, el paro de octubre terminó con un hecho muy complejo, y es que cuando parecía interminable, el presidente Allende llegó y llamó a los militares al gobierno. Y entró al Ministerio del Interior el general Carlos Prats. Y el general Carlos Prats, con dos otros miembros de las Fuerzas Armadas, uno de la Marina y otro de la Fuerza Aérea, inmediatamente que asumió, provocó el término del paro de octubre. Y en consecuencia el país se pacificó y quedó en una situación muy compleja, porque los militares pasaron a ser cada vez más árbitros de la situación. El meterlos en la política le dio al gobierno un respiro, pero le creó un problema, que era que los militares se fueran acercando cada vez más al poder. La entrada de los militares, más la buena voluntad y la rectitud del presidente Allende, permitieron que las elecciones de 1973 fueran justas y fueran limpias. Y en consecuencia ahí hubo, una votación que dio un resultado muy complejo para el gobierno de Allende, que fue que la oposición obtuvo un 55% de los votos y las fuerzas de la Unidad Popular el 45%, con lo cual dejó establecido de que el próximo tiempo Allende no tendría mayoría en ninguna de las ramas del Congreso como no lo había tenido desde antes. Y es en ese momento cuando empieza a surgir cada vez más, y en esto voy a ser muy breve porque ya me he excedido en el tiempo, empieza a surgir cada vez más la idea de que Chile vive una situación prerrevolucionaria, que la definen en términos como lo había hecho Trotsky, Lenin, de que hay dos revoluciones superpuestas, como lo hubo en la Rusia antes del triunfo de los soviets. Una era una revolución democrática burguesa que le impulsaban los mencheviques, vale decir, el área mayoritaria eh, eh, del partido de izquierda. Y esa era una revolución burguesa. Pero paralelamente, Trotsky y Lenin plantean de que hay otra revolución que es paralela, que es una revolución proletaria, y que es perfectamente posible de que uno, buscando la revolución burguesa, pueda saltar a la revolución proletaria. Y para ser franco, esa teoría le resultó a Lenin y a Trotsky sobre todo. Ahora, en este cuadro se produce una creciente tendencia de las fuerzas de gobierno a plantear que la salida de la crisis ya no es la vía político-institucional, porque esa está cerrada, sino que lo que viene es lo que viene es una confrontación. Y en consecuencia aquí lo que vamos a tener
están los textos de Regis Debray, los textos de las declaraciones de Carlos Altamirano, las publicaciones de las principales revistas, El Punto Final, Chile Hoy, todas plantean de que lo que viene hacia adelante es una resolución de esto por la vía de una confrontación en la cual habrá de una parte un sector mayoritario del ejército que estará respaldando a la oposición burguesa, se dice, y una parte minoritaria, ellos calculan un 30% según dice Garcés y dice Regis Debray, una parte minoritaria del ejército, pero con el respaldo de los cordones industriales y de los grupos eh, del MIR y del Partido Socialista, que dicho de paso, de manera imprudente decían que tenían armas que luego se probó que no tenían. Y entonces viene una segunda etapa que es el problema eh, de la vía insurreccional. Finalmente, alguna gente pregunta si esto tuvo alguna posibilidad de salida. Es muy largo de plantearlo. Yo creo que el gobierno entró en una parálisis y particularmente el presidente Allende. Y por el otro lado, las fuerzas que querían un golpe militar, por supuesto, no querían acuerdo alguno. En ese cuadro eh, está en todos los textos eh, Joan Garcés, en fin, el presidente Allende 6 días antes del golpe militar le plantea a la Unidad Popular que resuelvan y les pide una respuesta por escrito respecto de uno de 3 caminos. Uno es un acuerdo con la democracia cristiana. Otro es continuar el proceso revolucionario. Y el tercero es entregarle al presidente de la República la facultad para resolver sin consideración de los partidos. A eso reaccionó el Comité de la Unidad Popular rechazando los 3 caminos y no proponiendo ninguno. Eso está en los textos de Joan Garcés. 2 días antes del golpe militar, eso está en las memorias de Carlos Prats. El general Prats es citado, visita al presidente Allende, y el presidente Allende le dice, mire, yo voy a llamar un plebiscito. Y entonces Carlos Prats le dice, perdón, presidente, usted vive en un mundo, no es la palabra fantasía, pero muy cercana a fantasía. No cabe llamar un plebiscito que va a tomar 30 o 60 días su elaboración cuando usted en los próximos 10 días tiene que enfrentar un golpe militar. Allende le pregunta a Prats, siempre en las memorias de Carlos Prats, le dice, ¿y entonces qué usted cree que yo debo hacer? Le dice, presidente, yo creo que usted debiera pedir permiso y salir por un año fuera del país. Memorias de Prats. Respuesta del presidente Allende, jamás. Y ahí termina. Ahora, yo creo que, porque no hay un texto que diga qué es lo que era lo que Salvador Allende iba a plantear como plebiscito. Pero yo creo, a la luz de todos los documentos que conozco, habían 2 concepciones fundamentales del plebiscito. Una que nacía
de una propuesta que había hecho Edgardo Benninger, en ese momento rector de la Universidad de Chile, cercano a la democracia cristiana, pero no demócrata cristiano. Edgardo va a entrar a la democracia cristiana al día siguiente del golpe, en los días siguientes al golpe. Y Edgardo Benninger plantea de que renuncien todos. Renuncia el presidente, renuncia los parlamentarios, los diputados y los senadores, y el poder vuelva al pueblo y el pueblo resuelva. Ese es el plebiscito que plantea Benninger y que es respaldado unánimemente por el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que dice: nosotros estamos de acuerdo y enviamos nuestra renuncia en el momento en que se plantee este plebiscito. Paralelamente, estaba otra idea del plebiscito, que es la idea del Partido Comunista. Y según se dice, porque de nuevo digo, no hay un texto del discurso que iba a pronunciar el presidente Allende. Y ese decía lo siguiente, decía: aquí lo que hay que hacer es crear una asamblea constituyente. Aquí hay que crear una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente va a funcionar conjuntamente con los demás poderes del Estado para resolver el problema. Y tendrá un plazo, digamos, 60 días, 6 meses. Esa era la posición del Partido Comunista. La posición del Partido Socialista es que por ningún motivo plebiscito. La posición del MIR es por ningún motivo plebiscito. La posición del MAPU por ningún motivo plebiscito. Y en consecuencia, entramos ahí en un cuadro muy complejo. Ahora, el hecho de que se hubiera acordado un plebiscito, quiere decir estar de acuerdo en la palabra plebiscito y en su contenido, tal vez, y creo que le habría dado una salida al país y habría evitado el golpe. Pero los que estaban por el golpe miraron el plebiscito de una manera muy... ellos querían el golpe, en consecuencia, un plebiscito era frustrar el golpe. Ahora, finalmente, dado que ha aparecido aquí una constante alusión al rol de los Estados Unidos en este hecho, yo sobre esta materia, perdónenme, me voy a tomar unos 4 minutos y de ahí termino. Chile está inmerso en la Guerra Fría. No cabe duda. Y en consecuencia aquí están presentes las grandes potencias y están presentes en los dos lados. Yo les recomiendo a algunos que lean el libro Exterminio de Carmen Herz, donde entre otras cosas se señala de que en un momento el secretario general del Partido Comunista le comunica al subdirector de investigaciones que tiene que entenderse con la KGB. Eso está en el libro de la Carmen Herz. En el lado de acá no cabe duda que los norteamericanos estuvieron en el financiamiento de la política. Los documentos prueban claramente que dinero de la CIA llegó a la campaña de Eduardo Frei en el año 1964. Pero también dice el informe, el Covert Action in Chile, dice esos dineros se canalizaron a través de un tercer país y se hicieron aparecer en Chile como provenientes de empresarios privados. No cabe duda que el dinero de la CIA estuvo. Yo personalmente tengo la convicción más absoluta que don Eduardo Frei no supo. Esa es mi convicción. Y estudiado el asunto. Ahora, en el paro de octubre, sin duda alguna, que estuvo la CIA y contribuyó al financiamiento
de la huelga de la pequeña burguesía. Si eso está en los textos, negarlo es absurdo. Pero también, seamos francos, en esos días vimos un espectáculo verdaderamente, no quiero emplear la palabra grotesco, pero por lo menos incómodo, en el cual Fidel Castro se paseó por el país durante 20 días haciendo discursos políticos. Y a continuación hay testimonios, reconocimiento en los informes al Pleno del 77 y del 80 del Partido Comunista, donde dice de que ellos habían desarrollado un incipiente poder armado que tenía más de 2.000 personas capaces de usar armas cortas y que, bueno, lo que quiero decir es que para mí, sinceramente, si yo no fuera una persona que está obligada por mi responsabilidad, que no es mucho porque yo en ese entonces tenía 30 años, pero la asumo plenamente, eh, de saber qué pasó. Y la historia, como siempre sucede con la historia, no es nunca de blanco y negro. Aquí hubo errores, aquí hubo infiltración de las fuerzas de todos lados, del Partido Comunista, de la Unión Soviética, de los cubanos, y hubo intervención de la CIA, no cabe duda, está en los documentos. En consecuencia, esa es mi impresión. Perdón, yo creo que con esto he terminado, ¿no? Muchas gracias, Genaro. Muy importante la mirada histórica y la mirada sobre estos hechos que fueron tan complicados para nuestro país. Hay muchas felicitaciones en el chat. Fernando Silva, nuestro rector, te han felicitado y me hiciste, perdonando, el trabajo, porque las preguntas las fuiste viendo y respondiendo en tu conferencia. Pero hay una que me hicieron por interno y que me gustaría que pudieras compartir con nuestro público. Es cuáles son muchos de nuestros estudiantes que muchos no vivieron estos años. Y ellos les gustaría saber cuál es para ti el principal herencia y lo principal que les pudieras decir a ellos sobre cuál es el desafío del futuro a partir de toda esta historia reciente de nuestro país. Bueno, dicen que cuando uno trata de sacar lecciones de la historia, hace mala historia y mala moral. Porque una cosa es la memoria. Es innegable la brutalidad del régimen militar. Es innegable la cantidad de detenidos, desaparecidos, en fin. Pero la historia inevitablemente es la interpretación de esos hechos. Y en esa materia no hay nunca una sola historia, sino que hay varias. Hoy día, 200 años después de la Revolución Francesa, estamos discutiendo por qué ocurrió. Y así será. Mi tema es que el mundo ha cambiado en algunas cosas para bien y otras para peor. Yo creo que hoy día una revolución de corte leninista no está en el horizonte. Yo creo que las teorías leninistas de la revolución y la dictadura del proletariado no son hoy día la principal amenaza a la democracia. Las amenazas a la democracia hoy día son distintas. Son, por ejemplo, la destrucción de los partidos, la destrucción de la convivencia cívica,
son el intento de controlar a los poderes judiciales. Ustedes ves que aparece un dictador, lo primero que hace hoy día, o lo segundo que hace hoy día, es llegar y pegarle un manotazo al Poder Judicial. Ortega controla enteramente el Poder Judicial. AMLO está tirando una reforma constitucional que va a entregar el Poder Judicial a los partidos. Erdogan en Turquía controla el Poder Judicial. Orbán en Hungría controla el Poder Judicial. Y en consecuencia, las amenazas a la democracia hoy día son distintas. Ahora, yo qué es lo que creo que nosotros debiéramos salvar una convivencia fundada en la tolerancia, en el respeto, la posibilidad de discutir sobre estos hechos que son amargos, pero discutir con respeto. Y finalmente yo creo que hay que cambiar el sistema político. Este sistema político no da para más. Creo que en ese sentido hay que mirar hacia adelante, y el hecho de mirar hacia adelante algunas veces es entendido como que uno dijera, mire, no hay que mirar hacia hacia los errores o los crímenes cometidos. Eso sería un gigantesco error. Si hay olvido y si hay amnistía, la verdad es que eso es un error contra el país. Pero tenemos que discutir por qué pasó esto. Muchas gracias, Genaro. Siguen llegando las felicitaciones en el chat del seminario. Y dos reflexiones últimas. Primero, desearte mucha suerte porque sabemos que en los próximos días estarás relanzando tu libro de la vía chilena a la vía insurreccional. Segundo, reitero los agradecimientos de toda la universidad por acoger esta invitación y participar en este ciclo. Y por último, comentarles que hemos reflexionado estos meses de esta historia reciente. Lo hemos mirado desde la academia y abierto nuestra casa de estudio para la reflexión de diversas personalidades, académicos, abogados. Todas estas conferencias están en nuestro canal YouTube para los que quieran revivirla, recordarla, reestudiarla. Solamente dejarlos invitados a las próximas actividades que como universidad vamos a desarrollar. Agradecer a Genaro, a nuestra presidenta, a nuestro rector y a todos los que nos han acompañado en todas estas conferencias. Son más de 3.000 personas que estuvieron en nuestras actividades, que se conectaron, que han visto las charlas a través de nuestro canal YouTube. Así que gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marigen, que es nuestra presidenta de la Junta Directiva, entiendo. Muchas gracias a Gutenberg y a todos los que asistieron. Y pido disculpas si en algún momento determinado pudiera haber hecho algo agresivo en contra de las personas. Sí, yo defiendo mis posiciones con dureza. Bueno, muchas gracias, Francisca. Hasta luego. Genaro. Chao, chao.